Desde oriente a occidente, desde el norte al sur y desde la antigüedad más remota hasta la actualidad han existido los vampiros a través de diversos mitos, leyendas u obras literarias. En unas culturas asociados a elementos demoníacos, en otras a seres confabulados con el mal, la destrucción, la luz y las tinieblas. Utuku en Mesopotamia, los no muertos en Roma. En la mitología griega, Lamia es transformada en vampiresa por la diosa Hera, pero también existía Empusa, una vampiresa que seducía a los hombres y les chupaba la sangre. Yanshi era el vampiro de China, los Vestala en la India, los ghouls en el folclore árabe, Atse es un espíritu vampírico que se separa del cuerpo de las brujas y chupa la sangre de los seres vivos en África. Lilith, la primer mujer de Adán en el folclore judío, también se le considera una mujer vampiro o una demonio, sucubo. Trelkewekufe, el cuero, en el pueblo mapuche de América del Sur. Xibalba o Camazotz, dios en forma de murciélago temido y poderoso en el pueblo maya y azteca. En los pueblos eslavos, Mara es un espíritu vampírico de sexo femenino. En las leyendas de Rumania existe los Strigoi, deidades con rostro de mujer y cuerpo de pájaro que absorbían la sangre de los humanos mientras estos dormían. En España había varias tradiciones vampíricas, los Huaxas en Austria, los Huajonas en Cantabria y los Chuchonas en Galicia. En la región catalana de Gerona se creía en una leyenda del siglo XII que narraba la historia del conde Estruc o Estruga, un anciano caballero feudal, defensor de la cristiandad que vivió en el castillo de Llers, de quien se dice que murió asesinado y como consecuencia de una maldición por su represión de las costumbres paganas que persistían en la zona, se convirtió en vampiro. Los vampiros, en muchos casos, seres asociados a la mitología mortuoria, a la fertilidad, a la creación y al eterno retorno a través del símbolo de la sangre. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Secretos de Ultratumba, terror, miedo y ultratumba para todos en Twitch. Yo soy Lestat, como les vuelvo a mencionar, conmigo se encuentra el documentado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación nuevamente a esta plataforma. Un saludo a todos los que nos escuchan y bueno, en esta ocasión tenemos un tema que nos habían pedido mucho, lo que vendría siendo lo que es epidemia vampírica. No sé, Lestat, si quieres iniciar tú con abriendo el programa, más o menos a breve introducción. Claro, mira, en cuestión de vampiros podemos considerar que desde tiempos inmemorables la existencia del vampiro o la vampiresa está asociado elementalmente a un no muerto o a una no muerta, que alcanza su razón de ser succionando la sangre de sus presas. Se puede decir que ellos se alimentan de la esencia vital de las personas y la imagen que se proyecta de los vampiros varía de unas culturas a otras, pero existen elementos más en común entre todas estas culturas. Como bien en la introducción vimos, todas las culturas tienen un vampiro o varios y más adelante vamos a estudiarlo a detalle. Gracias. Mira, a principios del siglo XVIII se multiplicaron los testimonios en Europa, en realidad en Europa del Este, sobre ataques supuestamente protagonizados por muertos que volvían a la tumba. Aquellos relatos magnificados por la superstición y el desconocimiento de algunas enfermedades extendieron por el viejo continente la creencia de los vampiros, cosa que ahorita vamos a analizar y ya al final ustedes podrán darse sus conclusiones. Claro, vamos a ver esto de la epidemia vampírica y en esta imagen, bueno, en enero de 1732, Carlos Alejandro, duque de Württemberg y gobernador imperial de Serbia, es una provincia fronteriza que se encontraba ubicada en lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Esa es como el predecesor de Alemania. Y bueno, presentaba un peculiar documento este señor, este duque, a la Real Sociedad Prusiana de Ciencias de Berlín. Es interesante porque aquí se ve lo que sería una autopsia de un vampiro. Esto había comenzado en el verano de 1718 en la ciudad serbia de Posarevac. Se habían reunido los representantes del Imperio Otomano con los del Sacro Imperio Romano. En ese entonces pues me parece que había una guerra entre el Imperio Germánico y el Imperio Otomano, que era muy poderoso en ese entonces.
Y aparte de haberse reunido estas dos potencias, también estaba la República de Venecia. En ese entonces Italia no era un país, sino era varias repúblicas que más adelante, siglos después, se unificaban. Pero bueno, eh, la razón de ser de esta autopsia y que se reunieran estos países era para poner fin de una vez a la guerra que habían empezado 2 años atrás. Y una vez que fueron derrotados los turcos, acabaron entregando a Austria parte de Rumania y la citada Serbia, un territorio que desde hace 2 siglos estaba en su poder, de los otomanos, desde luego. De hecho, tal cosa iba a provocar un choque cultural enorme. Los soldados austriacos se toparon así con los relatos más sorprendentes. Algunos serbios juraban que sus familiares muertos paseaban por las calles y atacaban a las personas. Es más, tales criaturas de las que no se había oído hablar en Europa Occidental rondaban por los pueblos y campos de la región desde la Edad Media. Esto es interesante porque quiere decir que ya hubo intentos anteriormente de enviar esta información a una comunidad científica de la existencia o la supuesta existencia de estos seres. Y no fue cualquier persona, sino estamos hablando de una persona de la alta nobleza la que hace llegar estos documentos. Entonces sí es algo que hay que pensar, pero continuemos, señor Lestat. Claro, quiero decir que en el folclore serbio el vampiro aparece cuando un espíritu diabólico posee el cuerpo de un difunto. Y este revive, asfixia a sus víctimas y les causa la muerte para poder beber su sangre. Eh, Estamos hablando más bien de un como asesino serial, ¿no? Con problemas de hacia la sangre. Podría ser una filia. Exactamente, algún psiquiatra podría decir que más bien es una persona con un trastorno sexual. Pero continuemos, por favor. Claro, bueno, a comienzos del año de 1725, el provisor imperial del distrito de Ramgradiska, un hombre adulto llamado Johann Fromland, recibió la visita de una delegación de Kisilova, hoy Kisijalev, una aldea situada en una isla en medio del Danubio, que le transmitió una llamativa petición: exhumar el cadáver de uno de sus vecinos, Peter Blogojev, y quemarlo. Petar había fallecido por causa que desconocemos en el invierno de 1724, pero 2 meses y medio más tarde algo extraño sucedió. En solo 8 días, 9 de sus paisanos enfermaron y murieron en menos de 24 horas. Varios habían advertido que sabían que iban a morir, pues Petar se les había aparecido en sueños y había tratado de asfixiarlos. Es más, su esposa, todavía de luto, había huido apresuradamente. Decía que su marido se había presentado ante ella para exigirle que le diera sus zapatos. La gente de Kisilova sabía lo que estaba sucediendo. Los campesinos querían desenterrarlo para constatar que su cuerpo aún estaría fresco y la piel, el cabello, la barba y las uñas habían seguido creciendo tras la muerte. Fue la primera vez que un oficial austriaco escuchaba el nombre de un ser semejante, un vampiro. Sin embargo, no era nuevo para los aldeanos. El documento serbio más antiguo que menciona a los vampiros es un tratado de leyes eclesiásticas de 1262 que denuncia la creencia supersticiosa de que los eclipses del sol y la luna ocurren cuando los devora un hombre lobo. Vampiro también, un hombre lobo vampiro, que es como un híbrido entre estas dos especies mitológicas. Déjame hacerte un paréntesis aquí porque Claro. es curioso que digan un hombre lobo vampiro. Cuando por ejemplo hay películas donde manejan que son como que seres distintos con gustos diferentes. En realidad el hombre lobo como que se come todo y deja una que otra cosa, como pueden ser las vísceras. Tiene como que esa maña de que es un ser salvaje. Pero hay otras películas donde retratan que el hombre lobo y el vampiro son seres de la misma cosa, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Ok. se habla de, por ejemplo, en Castlevania tienes a Alucard que se transforma en una especie de lobo. En la película, por ejemplo, de Drácula de Bram Stoker, la película que hace Ford Coppola, sale una parte donde se transforma en un lobo, en un animal y asusta al pueblo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que realmente entre los escritores o las leyendas no se ponen muy de acuerdo, o bien si era un ser real, puede ser que igualmente el hombre lobo fuera un vampiro. Bueno, Y de acuerdo al folclore, el folclore tradicional se consideraba que el hombre lobo era un ser irracional, un ser con mucha hambre. Por eso era que su hambre lo volvía muy feroz. Un ser irracional que atacaba a quien fuera.
En cambio el vampiro pues se trata de un ser más racional y que es más como frío, más calculador. También se considera que tiene como una raíz demoníaca. Ambos tienen una raíz demoníaca y también hay en el hombre lobo, aunque me estoy desviando un poco del tema, pero en el caso del hombre lobo se le vincula mucho con la brujería. Así es correcto. Pero bueno, vamos a continuar. Como les iba diciendo, en el primer diccionario serbio de 1818 es un hombre que a los 40 días posteriores a su muerte es poseído por un espíritu diabólico y por lo tanto revivido como vampiro. Después sale de su tumba por la noche, asfixia a las personas en sus hogares y bebe su sangre. ¿Algo que quieras agregar antes de continuar? Mira, a mí lo que me sorprende es que en el pueblo hicieran esto, tuvieran esta creencia. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, la investigación no dice que, por ejemplo, después de que hicieron esto, el pueblo siguió enfermo. O sea, resulta que hacen esto y todos misteriosamente se curan. Entonces, entra en este punto donde la historia es de que si era un vampiro, no era un vampiro o solamente era la superstición que era más fuerte. Entonces, es esa incógnita la que queda, porque no lo que nos da a entender esta investigación que se hizo es que se hace la exhumación, se queman los cuerpos, etcétera, se hace todo lo que el rito contra vampiros requería y misteriosamente el pueblo ya se curó, ya no hubo más brotes o rebrotes de esta enfermedad. Vamos a continuar con eso porque más adelante lo volveremos a retomar. Entonces miren, miedos y costumbres del folclore serbio. Según ellos, los vampiros son más comunes en invierno. Cuando se encuentran en un asentamiento, se produce un aumento de muertes inexplicables en poco tiempo. La única forma de acabar con ellos es quemando el cadáver. El etnógrafo Rodovan Enkisimurovic describió en su libro de 1941, ya hablamos de la posmodernidad, fenómenos misteriosos en nuestra gente, así se llama el libro, que ya en el siglo XIV los serbios eran propensos a dicha práctica, que estaba penada. En el artículo 20 del Código Dusan, el rey de Serbia, Esteban Uros IV Dusan, establecía: cuando la gente sea sacada de las tumbas por brujería y quemada, cualquier aldea que haga esto pagará una multa. Y si algún sacerdote participa, se le expulsará del sacerdocio. Vaya, pues resulta obvio que ante la petición de los habitantes de Kisilova, el provisor Fromland no las debiera tener todas consigo. Temeroso de cometer un error, les rogó que esperaran. Escribiría a Belgrado para solicitar permiso a sus superiores y en cuanto se lo concedieran, los acompañaría, pero los campesinos se negaron y amenazaron con abandonar el pueblo, ya que según se creía, para cuando llegara el comunicado todos estarían muertos. Vaya, le tenían mucho miedo a estas cosas sobrenaturales y bastante difíciles de explicar. Sí, efectivamente, era como que una superstición bastante fuerte y de bastante miedo. Es como, diríamos que eran como que los narcotraficantes de ese entonces, ¿no? Que por eso no querían salir a la calle. Bueno, Fromland intentó convencerlos, incluso los amenazó, pero fue en vano. No le quedó más remedio que viajar a Kisilova, acompañado por un sacerdote ortodoxo. Cuando llegaron, el ataúd de Petar acababa de ser desenterrado, así lo narró el propio Fromland. El cadáver no despedía el hedor característico de los muertos y el cuerpo, exceptuando la nariz, que había caído en parte, o sea, esa parte de lo que era su nariz ya no la tenía el cadáver. En diríamos que por ejemplo ella había tenido una cierta descomposición de la nariz para que ya no la tuviera, o bien se la arrancaron antes de enterrarlo, porque no mencionan de que estuviera por ahí tirada del féretro. Bueno, el cadáver estaba completamente fresco y no sin asombro se observa que había sangre fresca en su boca. Al ver esta escena de un cadáver que después de varios días no se encontraba en descomposición y que además brotaba sangre fresca de su boca, pues todos estaban aterrorizados. Por lo que también ese miedo los llevó a que enfurecieran y le clavaron una estaca en el corazón que hizo brotar más sangre por la boca y las orejas. Al final tuvieron que quemar este cadáver, de acuerdo con la tradición. Y bueno, Fromland escribiría después un
un informe, pero no lo envió a Belgrado, sino al Consejo de Guerra Imperial en Viena. Vamos a ponerles aquí una imagen. Bueno, este es un diario, más adelante veremos por qué este diario. Aunque el original de este documento que envió al Consejo de Guerra Imperial está perdido, se conserva una copia en los archivos del estado de esa ciudad, de Belgrado, en una carpeta correspondiente a los meses de febrero y marzo de 1725. ¿Por qué no se lo comunicó a sus superiores inmediatos? Pensaba que su supuesto corría peligro para permitir la profanación de un cadáver. El documento fue archivado, pero el 21 de julio apareció publicado en el perdón el nombre. Bueno, aquí se los puse, es este diario. Es Wienesrim Diario. El principal periódico de la capital austriaca. 4 días después, el Consejo Áulico de Guerra, la máxima autoridad militar del Imperio Austriaco, ordenó al entonces gobernador de Serbia, Carlos Alejandro, que investigara el caso el 2 de agosto y se envió un informe a Viena que contenía, pues lo desconocemos, pues nunca ha aparecido ese documento. Ok, es interesante porque mira, alrededor del mundo se han encontrado muchas tumbas, más por esta cuestión de la arqueología. Y por ejemplo, el antropólogo Matteo Borrini anunció en 2009 el hallazgo de un cráneo en una fosa común cerca de Venecia. Esta pertenece a una mujer del siglo XVI a la que se enterró con un ladrillo en la boca, la cual, según se creía, impedía que se transmitiera el mal del vampiro. En el 2014, un grupo de arqueólogos descubrió en la ciudad de Perpericón, al sur de Bulgaria, una tumba medieval de la que yacía el esqueleto de un individuo que le habían clavado una barra de hierro en el corazón. O sea, no es una estaca, es una barra de hierro. Y con eso se trataba de evitar que el muerto volviera a la vida. Esto era más bien como para mantenerlo en la tierra. Vaya, creencias. Mira, por ejemplo, aquí en la imagen puse una imagen parecida. No es la que le clavan la barra de hierro en la boca, perdón. Pero esta es un cadáver que se encuentra en Roma, me parece que en Italia, en alguna parte de Italia, encuentran también varios restos. No, perdón, me estoy confundiendo. Esto es en Rumania y les ponían a los cadáveres estas rocas en la boca para que si despertaran como vampiros se les quebrara la mandíbula. Es interesante que tuvieran esa historia, ¿no? O sea, ya una vez quebrándoles la mandíbula, pues ya no iban a poder chupar sangre. Claro, bueno, más víctimas. Mientras todo esto sucedía, a 300 kilómetros de Kisilova, en el sur de Serbia, iba a tener lugar un suceso muy parecido. En Medva, una localidad cercana al río Morova occidental, vivía un grupo de haiduques, que son unos guerrilleros que combatían a los otomanos. O sea, eran como partisanos. En ese entonces pues acababa de terminar la guerra, entonces todavía estaban estas guerrillas presentes. Y quizá por eso decidió trasladarse a ella Arnet Pavle, también conocido como Arnold Paule, un haiduque llegado de Serbia, ocupada por los turcos. Pavle contaba que en Kosovo, posiblemente este Kosovo sea el actual Kosovo, igual en este país de Serbia, lo había atacado un vampiro a este señor, a este guerrillero, había sido atacado por un vampiro y para evitar la muerte había hecho lo que la tradición aconsejaba, seguirlo hasta su tumba para comer algo de la tierra que lo cubría y untarse el cuerpo con su sangre. Quizás escapó de las garras del vampiro, pero no de la parca, pues ese mismo año falleció al caerse de un carro de heno. Pues bien, al mes del entierro, 4 personas enfermaron y antes de morir denunciaron que Pavle los rondaba. O sea, en pocas palabras, el vampiro que él se había defendido y que había exterminado, terminó cayéndole la maldición del vampiro y él se convirtió en un vampiro porque te da a entender que fallece y regresa y estaba rondando a estos seres. Entonces, realmente... Bueno, se supone que ya lo había atacado un vampiro, entonces no Sí. sabemos qué tal que lo contagió. Sí, o sea, a lo que voy, lo que quiero llegar es que la maldición del vampiro también la tocó a él y terminó llevándolo a su pueblo natal. Ok, bueno. Cuando 10 días después desenterraron el cuerpo, descubrieron que se hallaba incorrupto, con sangre fresca en ojos, nariz, boca y orejas. La camisa, el sudario y el ataúd estaban igualmente ensangrentados. No había más que de qué hablar entonces.
Le clavaron una estaca en el corazón, se dijo que el difunto Pavle exclamó un gemido y sangró en abundancia. A continuación le cortaron la cabeza, quemaron su cuerpo y arrojaron las cenizas sobre su tumba. Las cosas no acabaron ahí, para desgracia de todos, pues los vecinos sabían que quien muere por culpa de un vampiro se convierte en uno de ellos. Así que le hicieron lo mismo a sus víctimas y como se sospechaba que Pavle había estado alimentándose con la sangre del ganado, quienes hubieran comido su carne y hubieran parecido también se transformarían en uno de esos monstruos. En 3 meses habían fallecido 17 individuos, algunos sin presentar síntomas de una dolencia previa, así que fueron tratados como vampiros, o sea que los tuvieron que quemar prácticamente, o como aquí vemos, pues les hicieron una matanza después de muertos. 5 años más tarde, un poco más de mes y medio, murieron en Medeva otras 3 personas en apenas 3 días. Lo sucedido con Pavle todavía estaba reciente. En la memoria de sus habitantes y las autoridades locales se dirigieron al comandante militar de la zona, un teniente coronel llamado Schneiser, que tenía su cuartel en Jagodina, a 190 kilómetros al norte de Schneiser, y temía que se tratara de un brote de peste, así que envió una comisión a cargo de Johann Gläser, responsable médico, sobre enfermedades infecciosas. Ok, aquí ya estamos hablando de expertos en materia ya de enfermedades que van a ir a investigar este asunto. Sí, me sorprende el grado de avance científico que tenían en Austria. La verdad que para ser el siglo XVIII, casi XIX ya manejaban situaciones como las que vamos a ver a continuación. Por si las dudas, el imperio de los Habsburgo tenían tal miedo a que esa enfermedad cruzara su frontera de los Balcanes, que levantó un cordón sanitario de 1900 kilómetros, el más largo en toda la historia europea, a lo largo de Hungría, Transilvania. Destacó soldados, epidemiólogos, cirujanos y otros oficiales médicos, pero cuando Gläser llegó a Medveda el 12 de diciembre de 1731, solo observó malnutrición debido a los ayunos extremos que imponía la iglesia ortodoxa. O sea, aquí ya estamos hablando de que el fanatismo ya les empezaba a causar estragos. No sabemos si por lo mismo de la falta de alimento tenían esas alucinaciones. Era un fanatismo religioso, pero bueno. No obstante, les sorprendió el terror que tenían aquellas personas cuando llegaba la noche. Se reunían 2 o 3 familias en una casa, en la casa de alguien, y mientras unos dormían, otros montaban guardia. Gläser les preguntó qué les había pasado a los enfermos y le contaron que todos ellos sufrieron un fuerte dolor en el pecho unido a intensas fiebres y dolores parecidos a los del reuma, y estaban convencidos de que todo era obra de los vampiros. Ahí desde regreso esto del fusilamiento vampiro. No sé si quieras agregar algo tú documentado. Bueno, en sí, en algunas regiones de lo que es Europa Oriental, los cadáveres sospechosos de convertirse en vampiros eran atravesados con una estaca. O sea, esto después de muertos, para que no se levantaran, durante los ritos funerarios les enterraban una estaca. Y a continuación eran reducidos a cenizas o incluso tiroteados, como muestra el grabado que estamos presentando aquí, que esto es del siglo XIX. Entonces vemos que pues ya con todo y la tecnología de las armas los seguían matando después de muertos. No sé si usaran algún tipo de proyectil especial para matar vampiros. Ya ves que a los hombres lobos los matan con balas de plata. En este caso pues no sé, ¿verdad? Bueno, aquí el caso es que, por ejemplo, bien que lo mencionas, durante esta época se vendían kits, en ese entonces, contra vampiros. Venían llenos de estacas, agua, incluso con balas de plata, agua bendita o ajos, o incluso un agua de ajo para poder alejar a los vampiros e incluso asesinarlos. Entonces, llegó un momento donde pues se hizo un negocio a partir de eso, se empezó a lucrar con las personas y con el fanatismo contra los vampiros. La verdad no se tiene nada informado de que alguien haya usado alguno de esos kits para realmente asesinar a un vampiro. Se sabe y incluso hasta hay museos donde se pueden encontrar estos kits. Ok, bueno, retomando este asunto de Gläser, de Johann Gläser, después de haberles preguntado qué les había ocurrido a las personas, intentó convencerlos de que aquello no era más que una superstición. Los lugareños
le contestaron que preferían marcharse si no les dejaban ejecutar a los monstruos. Sus sospechas recaían sobre dos mujeres, una de 50 años llamada Melissa, que había muerto hacía 7 semanas, y otra de 20 años de nombre Stano, fallecida hacía un mes al dar a luz a su hijo, que nació cadáver. De sus conversaciones, Glasser llegó a la conclusión de que había 4 formas de convertirse en vampiro. Eso sí es bastante interesante, o sea, ya estamos hablando de que alguien lo empieza a documentar las formas en las que una persona se puede transformar en vampiro. Bueno, pues la forma más común es ser atacado por uno. Otra es mancharse con sangre, comer un animal también del que se hubiera alimentado el vampiro, o nacer de una madre vampirizada, como pasa en el caso de la película de Blade, el cazador de vampiros. Pero el proceso, en todo caso, se parecía mucho al que se esperaría de una dolencia infecciosa. El símil más cercano era la rabia, o sea, por los síntomas. La rabia en ese entonces. La locura. Glasser se dio cuenta de que nada iba a conseguir oponiéndose a los vecinos y accedió a exhumar a 10 supuestos vampiros. En su informe sobre la autopsia de Melissa escribió: habiendo sido enterrada profundamente desde hacía semanas, debería estar en un avanzado estado de descomposición, y sin embargo tenía la nariz y la boca llena de sangre fresca y brillante, y el cuerpo muy inflado, embebido de ella. Todo aquello me pareció muy sospechoso. O sea, citando las palabras de Glasser, es la frescura inicial que ve al desenterrar o al exhumar este cadáver, y al investigador lo tenía perplejo el estado de incorruptibilidad de algunos de estos cuerpos. Sabía que una mujer como Melissa, de constitución seca y delgada, debería descomponerse con más rapidez en un terreno húmedo, pero no fue así. Y lo más sorprendente de todo, cuando los aldeanos le preguntaron cómo era posible que los cuerpos más jóvenes, fuertes, corpulentos y enterrados hacía poco tiempo estaban más descompuestos que los otros. Unos razonamientos que no carecían de fundamento, tal como indicó. No supo qué responder. O sea, los aldeanos le increpan a Glasser, y Glasser simplemente no dice, pues, ¿hay alguna explicación para ello? No se sabe. O sea, mejor así que el silencio dice más que 1000 palabras, entonces yo creo que es lo que él optó, una cuestión más política para como que tranquilizar yo creo que al pueblo. Claro, por eso Glasser se quedó esperando instrucciones. El cuartel general envió otra comisión compuesta por 2 cirujanos y 2 oficiales de los regimientos imperiales de Belgrado, a los que se unieron 3 oficiales más de las tropas de la frontera, todos bajo el mando del cirujano jefe del regimiento de infantería Fürstenbusk, Johann Flukinger, que llegó a Medveda el 7 de enero de 1732. Este examinó los 15 cuerpos enterrados en los últimos 3 meses, y lo que descubrió lo consignó a un documento que todos los oficiales de la comisión firmaron el 26 del mismo mes. De la autopsia de la mujer llamada Stano, de 20 años, escribió: estaba entera e incorrupta. Además, los vasos de las arterias y venas, así como el ventrículo cordial, no estaban llenos de sangre coagulada como es habitual, y los pulmones, hígado, estómago, vaso e intestinos estaban tan frescos como los de una persona sana. También de un neonato de 8 días que había estado en la tumba durante mes y medio, dijo que presentaba los mismos síntomas de vampirismo. Solo encontró 5 cuerpos completamente descompuestos. Este texto ha pasado a la historia como el primer estudio comparativo del decaimiento de un cadáver. Sin embargo, es impreciso incluso para los estándares de la época establecidos por el italiano Giovanni Battista Morgani, el padre de la anatomía patológica. El informe de Flukinger es poco detallado y no abunda en lo que realmente se espera de una autopsia: determinar la causa de la muerte. Ni siquiera hace una comparativa como hizo Glasser entre lo que veía y lo que su experiencia le decía que tenía que ver. Un detalle curioso:
Los 5 cadáveres que estaban siguiendo su descomposición natural pertenecían a las familias acomodadas, como si los no muertos seleccionaran a sus víctimas por su clase social. O sea, aquí estábamos hablando que de ahí sacan lo de que los vampiros son de nobleza, de alta alcurnia, o sea que no, digamos, son unos seres espectrales pero de alta cuna, o sea, no pueden ser pobres. Sí, está gracioso eso. Creo que ahí empezaría el mito, ¿no? Como de... Sí, de que son de alta sí, cuna, reyes, por ejemplo. condes, como el conde Drácula, o que normalmente como la película de los vampiros, ¿cómo se llama? Inframundo. Inframundo. También todos Donde, pertenecen como una casta de... Exactamente, donde nobles, los hombres lobos eran los pobres caballeros. y los ricos eran los vampiros. Así. Pero bueno, la autopsia de los vampiros de Medveda pasó de mano en mano. El padre de Glaser publicó una carta sobre las experiencias de su hijo en la revista científica Commercium Literarium, lo que originó un debate epistolar que se alargaría durante un año. Alexander Kotowicz, un alférez del ejército imperial estacionado en Belgrado, que había oído hablar de otro caso similar en un destacamento militar cercano a Medveda, envió una misiva a un profesor de la Universidad de Leipzig con una copia del informe en la que pedía su opinión sobre si estaba funcionando algún tipo de fenómeno espiritual o demoníaco. Otra llegó a las manos de Federico Guillermo I en Berlín, cuando el gobernador Carlos Alejandro se lo entregó a finales de febrero de 1732. Así que el rey ordenó a la Real Sociedad Prusiana de Ciencias que le enviaran un dictamen, aunque dicha institución no se hallaba en su mejor momento. El monarca despreciaba abiertamente a los ratones de biblioteca universitarios y solo tenía palabras de elogio hacia aquellas disciplinas que mostraban una aplicación práctica, como la química o la ingeniería. Para demostrarlo, había colocado como vicepresidente de la Real Sociedad al que todos consideraban su bufón de la corte, un monje reconvertido y compilador de historias de espíritus llamado Otto von Graven zum Stein. Por esa razón, los académicos que sabían que el rey consideraba aquel asunto de vampiros como pura superchería, temían ser ridiculizados. Si presentaban atención lo que decía el informe directamente, lo obviaron y dictaminaron en el mismo sentido que el soberano para evitar conflictos. Eso es interesante, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de que hasta un soberano dice, ¿sabes qué? No creo en eso, pero voy a decirle a la gente que, pues, o sea, lo que decimos en México, ¿no? Darles a tole con el dedo. Pues sí, porque al final, al cabo, las personas estaban esperando una señal, algo que tal vez pudiera apaciguar esa situación de especulación en torno a una epidemia que tiene tintes sobrenaturales. Sí, efectivamente. Y bueno, esto origina que el tema se ponga muy caliente y eso nos evitó que el vampirismo se convirtiera en un tema de moda e interesara de igual forma filósofos, científicos, médicos, juristas y teólogos. Uno de ellos fue el monje benedictino francés Don Agustín Calmet, que en 1746, o sea, como unos 14 años después, publicó su tratado sobre la aparición de espíritus y sobre los vampiros, que se convirtió en un éxito en ventas. Y sí, las explicaciones para tal fenómeno que daban los científicos eran 3. Una epidemia de origen desconocido, la presencia simultánea de varias enfermedades ya existentes, como las fiebres tercianas y cuartanas. No las conozco, la verdad, no sabría decirles qué son, pero bueno, 2 tipos de malaria, unida al incubo, un trastorno del sueño caracterizado por la aparición de un ser que ejerce presión sobre el tórax mientras realiza actos agresivos o sexuales, o la más colorista de todas, un ataque de serpientes venenosas que mordían tanto a vivos como muertos, animales o humanos. En enero de 1753, en el Banato de Temesvar, Timisoara, más de 50 personas fallecieron repentinamente y los habitantes de los pueblos afectados acusaban a los vampiros. Las alarmas saltaron a las autoridades austriacas, pues los pueblos afectados estaban situados a pocos kilómetros del centro minero de Oravita
y tal industria no podía ponerse en peligro. Aquí lo que me sorprende es que, por ejemplo, ya estamos hablando del primer bestseller, antes de hecho de lo que vendría siendo Drácula. Entonces aquí hablamos de que los vampiros venden y ya por eso es que este libro se hizo un éxito, porque realmente no acaba con la superstición, sino como que le da más leña al fuego. Va alimentando esa curiosidad en las personas. Pero bueno, el administrador de la provincia, o sea, estamos hablando de Oravita, envió al médico jefe de la misma, Pal Adam Comubes, al cirujano George Talat y a un sacerdote ortodoxo. El informe Visum et Repertum Anatomico Chirurgicum, escrito por Tallar en las navidades del año de 1753, es uno de los más detallados conocidos, pero no se trata de un ensayo forense, y Tallar solo usa las descripciones de las autopsias para apoyar su explicación sobre el vampirismo. Así trata de responder a dos preguntas, que es la enfermedad del vampiro y por qué los cuerpos no se descomponen. Lo primero que determinó Tallar es que no había una conexión entre ambas cosas. ¿Cómo era posible que los cuerpos enterrados a la vez en el mismo cementerio se desintegraran a diferente velocidad? Su respuesta fue que se debía a una combinación entre el frío suelo del invierno, al aire seco y el distinto carácter de los muertos, lo que tenía un temperamento más sanguíneo. Personas extrovertidas y muy activas poseían una abundancia de sangre, y como esta contiene sal, sus cadáveres se conservan más tiempo. Además advirtió que la dolencia estaba relacionada con los durísimos ayunos religiosos en el que se imponía antes de Navidad, la época en que proliferaban los vampiros. El pueblo solo comía cebollas, ajo, zanahorias y col agria. Según Tallar, la flema fría que este tipo de alimentos crea en el estómago podría llegar a pudrirse, lo que hacía que la gente enfermara e incluso muriera. Ella es una dieta muy terrible, ¿no? Sí, es una dieta peor que las que usan para adelgazar, casi de nada más toma agua y lechuga. Que estamos hablando de que incluso ya hay un estudio que habla de que esto sí era de tener cuidado. Bueno, si a todo ello le sumamos que las supuestas víctimas del vampiro creían que para librarse de la maldición debían entrar en contacto con la sangre del monstruo, esto es, con los fluidos que surgían del interior del cadáver, su deseo era más que probable. O sea, no sabes qué infecciones podían haber agarrado al tener contacto con estos desechos de un muerto. Sí. Efectivamente, ese tipo de llamémosle de alguna forma de jugos gástricos ya está en un estado de putrefacción, y ellos ya inician a ingerirlos realmente. No digo alimentarse, pero sí a ingerirlos, y entonces realmente venían recibiendo todo este desecho, si lo quieres manejar de esta forma, de los muertos. Claro, bueno, la imaginación descontrolada en este estudio de Tallar, que se consideraba de consideraciones médicas, folclóricas, morales, marcó un antes y un después, aunque sorprendentemente tardó en publicarse 30 años. Su conclusión es categórica: la supuesta epidemia de vampiros era una consecuencia de unas condiciones dietéticas cercanas a la inanición y de los efectos que tenían las prácticas relacionadas con una creencia supersticiosa. Así que la administración imperial no tomó medidas hasta 1755, cuando un caso provocó un escándalo mayúsculo. En el pueblo de Freihermesdorf, en la República Checa, las autoridades desenterraron 29 cadáveres y quemaron 19 bajo el cargo de magia póstuma. La historia era bastante desagradable, dado que se obligó a los familiares a sacar los cuerpos del cementerio a través de un agujero hecho en la pared usando un garfio. Esto hizo que los tribunales tomaran cartas en el asunto, pues aquello no había sucedido en un lugar remoto, sino en el corazón del imperio. Y las ejecuciones habían sido aprobadas por un obispo. Ahí estamos hablando aquí que la religión tuvo mucho que ver en la cuestión de este tipo de costumbres, cosas que por ejemplo no aparecen en el evangelio. Ellos empezaron a tomarlas de acuerdo a como lo dieron a entender en cada parte del mundo, ¿no? La emperatriz María Teresa I mandó al profesor de anatomía Johann Lorenz Gasser y al jefe médico del ejército Christian Franz Xavier a investigar
cuando llegaron los cuerpos ya habían sido quemados, pero incluso así dictaminaron que todo se debía a causas naturales, mientras se ofrecía medicación y algo de cultura sanitaria básica a los habitantes de la zona. Gerald Van Swieten, director del Sistema Médico Imperial, redactó al tratado Comentarios sobre los vampiros de Silesa en el año de 1755, donde concluye que el asunto era producto de una imaginación temerosa y analfabeta coadyuvada por un clero igualmente supersticioso. El caso de Frei Henderson llevó a la mandataria a emitir una real cédula integrada en el acta de 1766, Lex Caesero Regia de Extirpato Superstitiam, con la que se acabó con la persecución de la brujería en el imperio, pues obligaba a los tribunales a enviar cualquier tipo de acusación con tintes sobrenaturales a Viena. Y bueno, pues, ¿qué sucedió en Serbia la primera mitad del siglo XVIII? ¿Cuál fue la enfermedad que mató con tal celeridad a aquellos campesinos? Esas son preguntas para las cuales no existe una respuesta clara, incluso en nuestros días. Y es que, como afirma Adam Meses, historiador de la Universidad Centroeuropea en Budapest, la historia de los vampiros es una de las historias sobre el descubrimiento de los límites del mundo natural. Pues es muy interesante esta investigación que se hizo y que se desarrolló sobre los vampiros. También me gustaría añadir, por ejemplo, la historia que pasó en Inglaterra, en la Inglaterra del siglo XVIII, donde en una granja están unos hermanos y, bueno, una de las hermanas, la más joven, la que aún era virgen, fue atacada por un misterioso vampiro, y cuando el hermano sacó la escopeta para alcanzar a este vampiro, pues al intentarle disparar, él tenía una velocidad bastante grande y nunca lo lograron lastimar. Sin embargo, los vecinos de esta región de Inglaterra, de hecho pegada un poco a Escocia, recuerdan y reconocen de que sí vieron a alguien estarse pues pasando por los jardines, o mejor dicho por las granjas y por los tejados de estas colonias, donde efectivamente incluso los Warren americanos, los Fanthorpe, hablan de este hecho en sus libros sobre el vampiro de Inglaterra, de que es un hecho de que, y una leyenda que se toma como completamente real, ya que muchas personas vieron y manifestaban el ataque de este supuesto ser y que buscaba, por así decir, una esposa. Vaya, qué interesante. En fin, hemos llegado al final de este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Déjenos sus comentarios y cualquier cosa que nos quieran decir, pueden dejarlos en los comentarios. Estamos en YouTube como Secretos de Ultratumba, aquí en Twitch, como pueden ver, somos Terror Miedo Ultratumba. También síganos en Facebook como Secretos de Ultratumba, en la página y en el grupo. Ya hicimos un Telegram, también nos pueden buscar como Secretos de Ultratumba en Telegram y en WhatsApp. O sea, tenemos varias maneras de mantenernos en contacto. Y yo los dejo, por mi parte sería todo. No sé si quisieras agregar algo tú, Documentado. Pues no, muchas gracias, no así que por escucharnos, por dejarnos entrar a sus hogares, que tengan una excelente noche y pues, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Seguiremos dándole continuación a los temas pasados que nos los han estado pidiendo. En esta ocasión fue un especial porque nos lo solicitaron. Que tengan ustedes una excelente noche y no se olviden de votar. Sigue la segunda parte de sectas satánicas, entonces ya la estamos preparando porque es un tema que sí requiere bastante investigación, pero los dejamos por esta noche. Cuídense, un abrazo, bye.